Buenos días. Buenos días a todos. Me place muchísimo poder saludarlos en esta mañana, extenderles el saludo de nuestro rector, el doctor Adolfo Meisel, quien está fuera del país en este momento. Agradecerle mucho a Tony, Celia y a los organizadores el haber hecho posible este momento tan especial. Un saludo particularmente afectuoso a nuestro escritor estrella, inaugurador del programa El Poder de la Lectura, Alonso Sánchez, quien además dirige este proyecto tan especial. Un saludo muy especial igualmente a Ana María Ferrer, a Wilson Castañeda, Clara Valdés, a Cristian Valencia, a la profesora Viridiana Molinares, que entiendo también va a intervenir hoy, a Sandra Borda, a Juan David Correa, que son todas personas que van a intervenir en el transcurso de los dos conversatorios que tendremos esta mañana. Yo tengo, por supuesto, ustedes imaginarán muchísimas reflexiones que me gustaría compartir con ustedes sobre un proyecto que le apunta a la esencia de la Colombia de hoy en día. Quisiera, por ejemplo, hacerle eco al poder de la palabra. No es una casualidad que yo haya mencionado a Alonso Sánchez al inicio de estas palabras y haber hecho mención del programa del poder de la lectura. Pero tal vez sea prudente no extenderme mucho tiempo. Quería, de las 13 palabras que han escogido para este proyecto, todas ellas, salvo una, todas ellas con un gran poder constructivo, un poder positivo, un poder sanador. Quisiera, todas ellas, salvo una, solo hay una que no cumple con ese, no del todo, con ese, digamos, con esa sensación que tuve de palabras sanadoras, sanantes. Quisiera dedicarle un minuto de su atención a una de ellas para compartir con ustedes una reflexión que siempre me ha... no es propia, pero la reflexión es copiada de otras personas que son más inteligentes que yo, pero me ha parecido de un gran valor en este proceso de reconstrucción de nuestro país. Es la palabra confianza. Yo encuentro una paradoja complicadísima de entender, y es ese hecho tan colombiano de enorgullecerse de lo que llamamos la malicia indígena como una característica valiosa de nuestro ser, de nuestra forma de entender, de nuestra forma de relacionarnos entre nosotros. Y desconocer el profundo poder destructivo que tiene ese orgullo de tener la malicia indígena. Destructivo porque corroe, corrompe, destruye cualquier posibilidad de construir confianza. Si cada vez que yo me relacione con una persona, con una entidad, con una institución, cada vez que yo lea una palabra, yo tengo la decidida y clara postura de desconfiar lo que estoy escuchando, leyendo, viendo, entendiendo, estoy destruyendo cualquier posibilidad de establecer una relación constructiva. Entonces, esa palabra, la construcción de confianza, en este contexto,
y teniendo ese antecedente tan extraño y tan destructivo de la malicia indígena como un valor de nuestra sociedad, es tal vez la única reflexión que quisiera compartir con ustedes en este saludo de bienvenida a un evento que considero valiosísimo no solo para esta universidad, para los que estamos aquí presentes, para todos los que construyeron Alonso, todos los que han trabajado en este proyecto. Así que bienvenidos a la Universidad del Norte, a quienes nos escuchan, nos ven por las redes, a quienes están aquí. Veo muchas caras conocidas, caras que no veía desde hace como un milenio. Me parece que ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que he podido estar en una tarima dándole la bienvenida a un auditorio tan valioso como el que nos acompaña esta mañana. Entonces, Tony, muchas gracias. Cayena se luce con la participación en este proyecto. Y a todos ustedes, nuevamente bienvenidos y que aprovechemos al máximo este espacio. Alonso, bienvenido a tu casa. Gracias. Que esto no sea un desfile de gente simplemente dando la bienvenida, pero ante la posibilidad de inflar el ego al estar acá arriba y hablar brevemente para ustedes, no iba a desaprovechar la oportunidad. Buenos días de nuevo, mi nombre es Tony Celia, soy el director de Arte y Cultura acá en la Universidad del Norte. Yo primero debo decir que no suelo sentarme a escribir palabras de bienvenida para ningún evento. Suelo en vez confiar en mis cuestionables dotes de improvisación. Sin embargo, este no es como otros eventos, así que aquí estoy, asegurándome que esto no se convierta en una floja diatriba espontánea. Me han preguntado que por qué la Dirección de Arte y Cultura está detrás de este evento y no, por ejemplo, la Decanatura de Derecho, Relaciones Internacionales y Ciencia Política, que por cierto agradezco su complicidad, así como la de Alonso Sánchez Baute, uno de nuestros grandísimos escritores. Yo creo que más gente debería usar camisetas con su cara, o con la de la Cacica Araujo, o Clemencia Tarifa, o Ida Esbra, Delfina Bernal, Rosa Navarro, Justo Valdés, Evaristo Surdiz. Nos falta apropiarnos muchísimo más de lo nuestro. Pero en fin, divago, ¿qué tal que no hubiera escrito algo puntual? O me preguntaban que por qué no lo hizo la Decanatura de Humanidades. Y lo preguntan y con razón, en general parecería más obvio, pero para parafrasear al fotógrafo William Eggleston, nosotros estamos de pelea con lo obvio. Y en esa línea, abro paréntesis para una cortísima reflexión. Desde Cayena estamos constantemente pensando y repensando la cultura y el arte y esas cosas que entran dentro de sus fronteras etimológicas. En este caso, cultura es víctima, es victimario, es guerra, es paz, es hurto, violencia, violación, amor, reconciliación, es conferencia, es una colección de libros, es distanciamiento social, reencuentro físico, una transmisión de YouTube, es afirmar el Caribe y es acoger a lo otro, a lo desconocido. La Dirección de Arte y Cultura entonces busca hacer una bisagra entre todo lo anterior y todo lo que viene, lo desconocido. Esperamos catalizar conversaciones y diálogos abiertos entre la producción cultural del Caribe con la vanguardia latinoamericana y global, ayudándonos a crear, ojalá, una nueva manera de entendernos como individuos y como sociedades y ayudar a la gente a entender que la cultura y el arte son inevitables y están en todo, incluso en las cosas que no lo parecen. Muchas gracias y bienvenidos. Hola, muchas gracias. Como dijo Tony, la idea no es que haya un desfile aquí de personas que venimos a agradecer básicamente la presentación de estos libros y la discusión que va a haber alrededor de ella en este momento. Primero, yo sí tengo que agradecerle mucho a la Universidad del Norte, no solamente por este espacio de hoy, sino por la acogida que siempre ha tenido conmigo y con mis libros y con todo. Estoy supremamente agradecido
con la universidad. Segundo, tengo que enfatizar en el tema Antonio Celia, y no solo en el tema Antonio Celia, sino en el equipo de Antonio, porque pues ha sido realmente unos cómplices maravillosos. Ojalá tuviera unos cómplices así en todas partes donde hemos estado haciendo estos eventos, porque hay ganas, sobre todo, hay pasión, hay pilera, y eso por supuesto lo entusiasma mucho más a uno. Agradecer también a Tiziana Arévalo, que es mi cómplice al interior de la comisión, con la que estamos todo el tiempo organizando todas estas cosas. Esta es una presentación que debimos haber hecho el semestre pasado, pero pues por todas las razones que ya se conocen, en las tantas olas y las protestas y todo esto, pues lo hemos hecho este semestre, que además ha sido muy bueno porque es justo el semestre de las ferias del libro, incluyendo la de Bogotá, que normalmente es en abril. Lo que vamos a hacer hoy es la presentación de la colección Futuro en Tránsito. Nació hace 2 años en un equipo pequeño de trabajo de la comisión, y parte de la necesidad de plantear una relación, parte de la necesidad de plantear, madre, se me fue, sorry. Parte de la necesidad de plantear una relación de la que hemos tenido los colombianos con el conflicto, y sobre todo de generar una nueva narrativa. Esto porque seguimos viviendo todavía la narrativa de la guerra, porque no hemos logrado hacer a un lado la narrativa de la guerra, y necesitamos precisamente cambiar la narrativa del perdón, de la reconciliación, y particularmente de la no repetición, pero eso es un tema que se lo voy a dejar más bien a Ana María. Quería hablar hasta aquí, esto era todo lo que iba a decir, pero las palabras del vicerrector y de Tony me cambiaron un poquito. La colección son 13 palabras que no tienen nada que ver en principio la una con la otra. Es un trabajo eminentemente semántico. No tienen que ver en relación ninguna con la otra, se pueden leer indistintamente cada una por un lado. Los ensayos también se pueden leer indistintamente, son 39 autores y cada palabra está escrita por 3 autores diferentes, un ensayo por cada autor. Entre los autores, si se darán cuenta, los escritores son muy pocos, porque también quisimos invitar a personas que pudieran aportar al tema del conflicto desde unas miradas novedosas para lo que estamos trabajando, para el tema de la reconciliación, y por eso tenemos ahí académicos, hay rectores de universidades, hay empresarios como Terry Weiss de aquí de Barranquilla, hay comunicadores sociales, hay periodistas, hay filósofos, que creo que es lo que más hay, y también todo el marco, todo el territorio nacional. Detesto esa palabra territorio, a pesar de que una de las palabras es territorio, porque pues territorio más o menos es lo que queda fuera de Bogotá, ¿no? Lo que se establece. Los territorios, cuando se habla de Bogotá, fuera en Bogotá, es todo lo que no es Bogotá, más o menos, y me parece desde el lenguaje como es de discriminatorio. Decía que no importa el orden, sin embargo yo sí tengo un orden en la cabeza, pues necesitaba ese orden para poder establecer las palabras, que fue un trabajo realmente muy extenso, porque fueron más de 500 palabras las que comenzamos a filtrar para quedarnos con estas 13. Y el orden que yo establecí es, partimos en lo que estamos en este momento y a lo que queremos llegar. En lo que estamos en este momento es un momento de incertidumbre. O sea, no sabemos. De hecho, esta semana sí que ha sido la semana de incertidumbre, porque con la caída de las redes sociales, lo que cada vez es más cierto es que no sabemos qué va a pasar en nada. Entonces partimos de esa base de la incertidumbre y comenzamos ahí a generar todas las palabras. Después de incertidumbre viene territorio, porque la incertidumbre es en todo el territorio nacional. Después viene la palabra fanatismo, porque es lo que está viviendo más fuerte en este momento el país. Para poder solucionar el tema del fanatismo necesitamos llegar a acuerdos, y así sucesivamente hasta llegar a la palabra dignidad, que es a lo que aspiramos. Sin embargo, estoy echando toda esta carreta porque al centro de todo eso, en la mitad de todas las palabras, está justamente la palabra confianza. Confianza es la que marca el antes y el después. Todo lo anterior
es precisamente para llegar a confianza. Incluso la palabra inmediatamente anterior a confianza es respeto, porque sin lo uno no se llega a lo otro. Y la palabra inmediatamente después de confianza es resiliencia, porque necesitamos marcarnos de la capacidad que tenemos para superar todo lo que hemos vivido. Y efectivamente, el tema de la confianza es uno de los grandes problemas del país, o el gran problema del país, con decirles que en una encuesta mundial que se hizo hace poco tiempo para establecer cuál es el porcentaje de nacionales de cada país que creen en otros nacionales, en otros ciudadanos de ese mismo país, el que marcó más alto de todos fue China, con el 75%. Nosotros no marcamos el último lugar, pero sí estuvimos de penúltimos con el 5%. Solamente el 5% de colombianos confía en otro colombiano. Con eso no se puede hacer nada. O sea, no se puede lograr absolutamente ningún acuerdo, ni la paz, ni nada de eso. Lo primero que hay que hacer es eso. Y lo segundo, para no hablar mucho, el tema de Tony, antes por el contrario, es que precisamente de eso es este ejercicio. El ejercicio es establecer, redefinir el lenguaje. Precisamente por eso no se buscó abogados, creo que no hay ninguno, de hecho, desafortunadamente. Creo que el único abogado creo que soy yo, porque no recuerdo otro. Hay economistas, sí. ¿Y cuál fue la otra profesión que dijiste? ¿Abogado y? Ok. Sí, no, por el contrario, la idea es esa, redefinir el lenguaje, y pues ese es un trabajo eminentemente cultural, ¿no? Eso es un trabajo que compete al país por todas partes, por nuestras raíces y a donde queremos llegar y todo eso. No quiero extenderme más, muchísimas gracias. Dejo la palabra a Ana María Ferrer, que es la coordinadora, perdón, es la coordinadora del macroterritorial del Caribe. Eso. Ana María es vallenata, es paisana mía y fue mucho tiempo directora del periódico El Pilón como periodista, y nos hemos encontrado últimamente en algunos espacios como este. Tenemos a Clara Valdés, que hace parte del enfoque de género de la Comisión de la Verdad, y a Wilson Castañeda, que creo que lo conocen un poco más, que es el director de Caribe Afirmativo, que con sede aquí en Barranquilla. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes que ha tenido que enfrentar la Comisión desde el principio, que es el tema de la violencia de género en el conflicto. La violencia de género, tenemos una representación femenina y una representación LGBT. Desafortunadamente la mesa no es más grande, no tenemos más tiempo, porque también hace falta una representación masculina en la mesa, porque la violencia sexual no ha sido solamente contra la mujer y contra la población LGBT, sino también contra la población masculina heterosexual. Hay muchísimos casos de violación de hombres heterosexuales, así que el tema realmente es mucho más grande, pero acá tenemos esto para comenzar el debate. Muchas gracias a ustedes por la colaboración el día de hoy. Gracias a ti, Alonso, y bueno, a la generosidad de la Universidad del Norte, a nuestro decano, al área cultural. Yo quiero decirle a Tony que no se preocupe, que yo creo que está en muy buenas manos este conversatorio, porque una de las áreas nuestras que ha hecho un trabajo muy bonito es la estrategia cultural y artística, porque ahí es donde están los intangibles de los efectos del conflicto armado, y uno cree que no pasó nada, pero desde la cotidianidad que vivimos todos y cada uno, yo creo que todos terminamos siendo víctimas, y todo tiene que ver con la cultura y el arte. Entonces, Tony, siéntete tranquilo de que no estás en terrenos ajenos, sino en el terreno que es. Agradecerle a Alonso también por la invitación y por traer un tema precisamente en el Caribe, como es la violencia de género en el marco del conflicto armado. Creo que con los compañeros como panelistas, con Wilson y con Clara, vamos a tocar un tema que no es fácil, pero que es la realidad de lo que se vivió no solamente
en el Caribe, sino en todo el país. Sin embargo, antes de iniciar la conversación con ustedes, yo voy a hacer un contexto un poco, a recordarles un poco, y a los que no se acuerdan o no saben también cuál es el mandato de la Comisión de la Verdad. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad surgió, como todos saben, a raíz de la firma del acuerdo que firmó el Gobierno Nacional con el grupo guerrillero de la FARC en el año 2016. Es una entidad de carácter extrajudicial. Quiere decir que todo lo que aquí se diga, todo lo que nos cuenten, todas las voces, tienen la tranquilidad que nada de lo que se diga, como en las películas gringas, ¿no?, será usado en su contra, ni será usado para juzgar a nadie. Aquí no juzgamos, aquí solamente lo que hemos hecho es escuchar, una escucha generosa para permitir que desde la variedad de las voces, no solamente de una parte, la centralidad de la comisión y del mismo sistema integral son las víctimas, pero la riqueza de la Comisión de la Verdad es que hemos conversado y hemos escuchado a todos los sectores de la sociedad, a las víctimas, pero también a los responsables. Igualmente hemos escuchado a miembros de otros sectores, como los empresarios, como los profesores, como los sindicalistas, los mismos periodistas, los sacerdotes, los líderes cristianos, los pastores. Y entonces creemos que la construcción de la verdad se hace siempre y cuando tengamos el conocimiento de lo que le ocurrió a todo mundo. Ahí se puede hablar de que puede haber una verdad mucho más completa. Y sabemos que el informe de la verdad que tenemos la obligación de entregar apenas se cumple el mandato, que ustedes saben que tenemos un mandato muy corto. El decreto 587 del año 2018 nos decía como tienen 3 años para desarrollar un mandato enmarcado en 11 puntos, que ahorita se los voy a leer para que vean que este trabajo ha sido como una carrera de esas de maratónica, ¿no? Pero un trabajo tan importante, tan bonito y tan fundamental para que el país pueda hacer eso, transitar hacia un futuro mejor. Por eso yo creo que el nombre que lleva esta colección, Futuro en Tránsito, es el que nos recoge y el que nos muestra que sí es posible y que hay que transitar, y justamente lo que estamos es en el marco de una justicia transicional que abrió esa firma del acuerdo a través de un sistema integral para la paz que lo conforman 3 entidades. La Comisión de la Verdad, que es de carácter extrajudicial, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Ustedes saben que en el país existen más de 100.000 desaparecidos, el que el Caribe tiene un número considerable de desaparecidos. Y también está la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, que es la entidad que sí es judicial. Ahí van los comparecientes de ¿qué? De fuerza pública, pero también los excombatientes de FARC. Y también ingresan terceros que también reconocen que contribuyeron pues a fomentar, a incrementar el conflicto armado en muchas regiones. La Comisión de la Verdad está integrada por 11 comisionados. Infortunadamente, 2 de ellos, uno por cuenta de la pandemia, por culpa de la pandemia, murió Ángela, la comisionada Ángela, y también perdimos otro comisionado que es muy querido por todos y que mucha falta nos hace, y que fueron, pues, luego ingresaron 2 nuevos comisionados a completar ese pleno que tiene la gran responsabilidad de firmar ese informe que se va a entregar, no este año como estaba previsto, sino el próximo año, porque el mandato fue extendido 7 meses hasta el 27 de junio del año 2022. Y nos dan 2 meses más para poder movilizarlo, para poder entregarlo, para poder hacer foros en universidades y analizar la verdad. Así sea, que sea una verdad que no complazca a muchos, pero que nos permita avanzar. Porque finalmente la verdad lo único que nos va a permitir es poner un granito de arena para la construcción de paz. La verdad no es una fórmula mágica para la paz. La verdad nos sirve para conocer de verdad, reconocer que lo que ocurrió fue tan grave que tenemos que hacer lo posible como ciudadanos, como cada uno de nuestros lugares, hacer lo posible para que no se repita.
Finalmente, la esencia del informe de la verdad son las recomendaciones que hará el Pleno de Comisionados para que el Estado pueda implementar algunas acciones que permitan que muchas cosas cambien en el país. Y solamente se logrará siempre y cuando cada uno de nosotros estemos conscientes de que esto que ocurrió fue grave, fue muy grave. Por eso, el tema de la violencia de género es un tema que se debe hacer visible. Es un tema nada fácil para las víctimas, pero creo que la apertura que se hizo con esa puerta grande de la verdad, que generaba un ambiente de confianza, de que contaran aquí en la comisión cosas que no contaron en la denuncia cuando fueron allá a declarar en la UAU en aquella época, o en la unidad de víctimas, o en la misma defensoría, o ante un fiscal para decir que fue víctima de violencia sexual. Es que acá nos han contado de manera muy generosa detalles y casos que antes digo 10 años atrás, 20 años atrás, no se atrevían a contar, por vergüenza, por miedo, por temor, por muchas situaciones que rodean a las víctimas que están solas en sus pueblos, para no decir territorios, sino que están solas, que temen que si van a poner un denuncio, a las 2 horas le llega a la persona a la casa a decirle quita el denuncio, porque tienen a los mismos actores armados en su entorno, son sus vecinos incluso. Entonces, la comisión lo que ha hecho es ofrecer unos lugares seguros para que hablemos, para que conversemos y para que se pueda entender de verdad las dinámicas de esa violencia que conjugó tantos hechos que lograron. Fue un entramado tan grande que finalmente nadie se salvó de la violencia en Colombia en estas décadas. Por eso la comisión tiene un mandato bastante amplio, de 1958 hasta que se firmó el acuerdo de paz, es decir, hasta el 2016. Pero al ver que el país seguía en lo mismo, que seguía el conflicto armado vigente, que no era que se firmaba el acuerdo y se acababa el conflicto, porque apenas se firmó con un solo grupo de los que estaban de manera ilegal pues combatiendo y haciendo todo su accionar bélico, comenzamos a documentar hasta que pudiéramos. Por eso está todo el tema de los líderes sociales, la persistencia del conflicto. Estamos mirando por qué persiste el conflicto, o sea, cuál es el combustible que alimenta el conflicto. Porque esto la gente nos dice, ¿y para qué la verdad? ¿Ustedes para qué van a abrir eso nuevamente? Si lo que estamos viendo es que esto sigue y está cada día peor. Está matando a los líderes, siguen reclutando, hay reorganización de grupos, las disidencias de la FARC. Ayer salió un informe que decía que había más de 5.000 integrantes de esas disidencias, que están las BACRIM, están los grupos de narcotraficantes. En fin, el conflicto no está. El conflicto sigue y transformado. Entonces seguimos en esa escucha hasta este año, seguimos haciendo entrevistas y hemos logrado consolidar una ruta de investigación y les voy a hablar del Caribe, que en el Caribe tiene unos patrones de violencia. Logramos tener en un momento 25 patrones de violencia, luego pasamos a 15 y ya finalmente teníamos que ir cada vez cerrando más y no abriendo como capítulos, porque la violencia es una sola. Y nuestro equipo de investigadores lo que finalmente llegó a la conclusión de que todo es un entramado, va hilado, es como una red que se va tejiendo. Entonces, ya hoy tenemos 4 grandes temas que muestran un poco y explican lo que ocurrió en el Caribe, exactamente. En el Caribe tenemos equipos en el Cesar y La Guajira, tenemos equipos en el Magdalena, en Córdoba, en Sucre, y tenemos el equipo que está aquí en Barranquilla, que cubre Atlántico, norte de Bolívar e islas, porque también estamos mirando lo ocurrido en las islas, en San Andrés Islas y todo el complejo que tenemos acá en el Caribe. Uno de los temas que sobresalen en esa ruta de investigación tiene que ver, bueno, con todo el despojo, las alianzas entre las élites, los grupos armados. Tenemos también el tema de violencia contra pueblos étnicos y está todo el tema de violencia de género. Ese es un tema
que nos salió desde el primer día en esa ruta de investigación, y encontramos que existe una región en el Caribe que tiene una muestra y un ejemplo de lo que pueden hacer desde la resistencia, y es en Montes de María, unas organizaciones muy fuertes, organizaciones que no existían sino hasta hace unos años en zonas como La Guajira o en zonas como el departamento del Cesar, por miedo. Casi no había organizaciones de mujeres, de comunidades LGBTI, solamente luego cuando llega ya Caribe Afirmativo, como ayudar a ver cómo hacía para organizarlo, para que se mostrara un poco el trabajo. Y por eso nos dimos cuenta que era un tema muy importante, que no podía quedar por fuera en esa narrativa del Caribe. Y la narrativa del Caribe viene en un capítulo muy especial del informe final que se llama Territorios, y ahí se podrá ver, leer y constatar cuáles son las verdades del Caribe. Pero eso será tema de otro conversatorio que ojalá aquí también en la Universidad del Norte podamos compartirlo, analizarlo y debatirlo, ¿no? Las verdades del Caribe, ¿cuáles son? ¿Qué fue lo que encontró la Comisión de la Verdad en el Caribe? Pero a lo que vinimos entonces, luego de este contexto, creo que me extendí demasiado, pero bueno, espero que les haya quedado. Ya saben, la comisión ya no nos vamos a acabar el 28 de noviembre, ni vamos a entregar el informe, sino que la extensión nos permite 7 meses más para entregar el informe el 27 de junio del año 2022. Eso es una buena noticia para unos, una mala noticia para otros, pero esperemos que estos meses nos permitan terminar la escucha que hace falta para contrastar muchas verdades, para que el informe sea contundente, para que el informe de la verdad no vaya a tener tantos contradictores, sino que la gente lo lea y así no le guste, vea que estuvo bien contrastado, bien investigado, que no faltó la voz de nadie y que esa es la verdad, gústenos o no nos guste. Entonces, solamente reiterarles eso y decirles que la voz de las víctimas de violencia sexual, mujeres, miembros de la comunidad LGBTI, pero también hombres, Alonso lo dijo, nosotros hicimos entrevistas a hombres víctimas también de violencia, y son historias de verdad muy crueles, muy, muy duras, pero también son historias que sirven para nosotros saber que sí se puede avanzar y que sí es necesario que conozcamos lo que nos ocurrió para que podamos saber cómo han hecho las víctimas de la violencia de género para seguir la vida, después de lo que les pasó. Yo creo que por eso la comisión, hace un rato hablaba con Clara, la Comisión de la Verdad, ese tema es tan poderoso y tan importante que el primer reconocimiento que hizo la Comisión de la Verdad fue en el año 2019, en el primer semestre de 2019, lo hicimos en la ciudad de Cartagena, con víctimas de violencia sexual. No solamente fueron mujeres, fueron también miembros de la comunidad LGBTI. Fue un reconocimiento a la dignidad de las víctimas. Y fue un reconocimiento, como fue el primero, fue un reconocimiento con la participación de más de 600 personas en Cartagena, en un teatro de Cartagena, que no recuerdo el nombre, Adolfo Mejía, gracias Wilson. Y eso fue un auditorio de 600 personas que era como un solo grito de dolor. Ese día fue muy emotivo, fue muy duro. No se imaginan lo que es ver a tanta gente llorando al tiempo, pero por la escucha que hacían de las historias que leyeron los comisionados, ese día entendimos en la comisión que eso tenía que ser parte de la ruta de investigación de todos los equipos en todo el país, para poder escucharlas, para poder ayudar a sanar. La gente solamente con contar la historia al detalle, sin ser juzgado, sin ser señalado, descansan. Yo creo que eso es como una de las cosas que yo resalto de la comisión, y es ese espacio que se le ofrece a las personas que conversan con nosotros también para desahogarse, para sacar las cosas que llevan adentro y decir, por fin lo dije todo. Por fin me deshice de ese peso, por fin alguien me escuchó atento y no me juzgó y no me señaló. Y eso es lo que hemos hecho en la comisión. Por eso quiero decirle que Clara Valdés, que ha estado en el equipo de género de la comisión desde aquella época, Clara, que
hicimos esa labor tan dispendiosa de reunir a tanta gente en un reconocimiento nacional a la dignidad de las víctimas de violencias sexuales. Pues ese día comenzó el trabajo bastante intenso alrededor de un solo tema, cuando son tantos temas. Y ese día confirmamos que esa magnitud del conflicto a través de la violencia de género, especialmente la violencia sexual, había y seguía y sigue siendo todavía una realidad del país. O sea, eso no se ha acabado, eso sigue vigente en cada uno de los territorios del país. Y volví a decir territorios, pero es que no encuentro otra palabra para reemplazarla. Así que, Clara, entendiendo y sabiendo pues que todo esto que ha ocurrido, yo quiero poner un tema, y es el que quiero conversar contigo sobre los silencios. O sea, ¿qué pasó o qué hubo ahí? ¿Por qué en la comisión esas voces silenciadas, esas víctimas invisibles de la violencia de género, salieron en este momento? ¿Qué diferencia había entre otros momentos y en esta puerta grande que abrió la Comisión de la Verdad? Y Clara, bienvenida y muchas gracias por todo el trabajo que desde el equipo de género ustedes han hecho. Hola, buen día, muchísimas gracias. Bueno, creo que lo primero que quisiera decir tiene que ver con que el hecho de violencia sexual es un continuum de violencia, ¿sí? No, es histórico, ¿sí? Y hace parte también ha hecho parte de la vida de las mujeres, de personas con orientación e identidad de expresiones de género diversa, y también de hombres, como aquí los compañeros nos hacen una alerta y un llamado, también a significar que ha sido este hecho de violencia sexual, es un continuum. Se presenta en la infancia de las mujeres, ¿sí? Se ha presentado en la adolescencia, en la adultez, y se exacerbó en el marco del conflicto armado. Entonces, no estamos hablando de un hecho que sea nuevo, ¿sí? Sino ha sido un hecho silenciado, como bien lo dijiste, ¿cierto? Un hecho que no ha tenido el lugar de la justicia que esperan las víctimas, y un hecho que podríamos decir, se ha robustecido y ha sido empleado como estrategia de guerra, ¿sí? Se ha vuelto inclusive como un foco importante, estratégico y bélico para dañar a los cuerpos, a los territorios cuerpos de las mujeres, de personas con expresiones e identidades de género diversa, a hombres también, pero principalmente también afecta, impacta lo colectivo, lo territorial, y ha generado impactos de gran magnitud. Entonces, primero, teniendo en cuenta que las violencias sexuales, eso, son un continuum de violencias. Dos, importante decir que las violencias sexuales también ha sido una lucha histórica del movimiento social de mujeres, ¿sí? Y de personas LGTBI. No es la primera vez que hablamos en Colombia, ha sido una lucha durísima, larga, difícil, ¿sí? Que en el acuerdo de paz la violencia sexual sea un hecho de lesa humanidad. Se lo debemos a tantos procesos pequeños, gigantes, y movimientos gigantescos que también el feminismo, las organizaciones de mujeres, las organizaciones de base locales y demás víctimas se han peleado para que esto esté ahí. Por tanto, es una responsabilidad política y ética del grupo de trabajo de género ponerlo en el informe. Entonces, digamos que más allá de haberlo priorizado, ¿cierto? No, es un mandato del movimiento social de mujeres y plataformas LGTBI ponerlo. Y nosotras hemos decidido ponerlo en el lugar de lo plural, ¿sí? No estamos hablando de la violencia sexual en singular, porque a veces se nos queda corto, y principalmente jurídicamente se nos ha quedado corto, en el sentido en que solo se refiere a la violación o el hecho de violación. Estamos hablando de todas las violencias sexuales, incluidas las violencias reproductivas, inclusive las violencias por prejuicio, que esto tiene una connotación muchísimo más amplia y que está también centrada en las formas como la violencia sexual en el marco del conflicto armado también estuvo centrado
en prácticas de tortura. Entonces son distintas formas, agravantes todas, ¿sí?, del hecho de violencia sexual. Ahí, como nos comentaba muy bien Ana María, y es que la Comisión de la Verdad empieza con algo muy importante que los compañeros mencionaron al iniciar estos saludos, y era cómo hacemos para que las mujeres y personas con orientaciones, expresiones y identidades de género diversa generen confianza en la Comisión de la Verdad. Y lo primero que nosotras, digamos que además venimos del movimiento social de mujeres, ¿sí?, somos mujeres negras, indígenas, mestizas, diversas dentro del grupo de trabajo de género, metiéndole el corazón principalmente a las resistencias de las mujeres, y nos dimos cuenta que había esta lucha de las violencias sexuales. Y se toma la decisión, principalmente en el Caribe. Resulta que aquí hay un trabajo muy interesante, Julia Eva Cogollo y otras compañeras que han estado trabajando muy fuerte de la mano hace muchísimos años. Estamos hablando de una experiencia de más de 20 años, conociendo experiencias de mujeres víctimas de violencia sexual, específicamente en Montes y otros sectores, digamos, y territorios muy amplios de mujeres que fueron afectados por la violencia sexual, donde ellas nos dijeron, miren, absolutamente nada va a pasar en Colombia si seguimos negándole la oportunidad de verdad a las mujeres. Si la Comisión de la Verdad reconoce que efectivamente el hecho de violencias sexuales ocurrió, eso genera un impacto en la confianza de las mujeres. ¿Por qué? Porque no les han creído, ¿sí? Tenemos una plataforma jurídica extensísima, pero las mujeres aún hoy les hacen responsable de los hechos de violencia sexual, aún hoy. Entonces, generar este espacio donde les dijimos a las mujeres, la Comisión de la Verdad les cree lo que les ha sucedido, ¿sí?, en las dimensiones amplísimas de lo que les ocurrió. Entonces, abrir la puerta con este reconocimiento, y donde tuvimos, sí, muchísimas más, inclusive no fueron solo 600. Yo me acuerdo que conté casi 900 mujeres y personas LGTB que estuvieron dentro del espacio, ¿sí?, afuera en otros espacios. Organizaciones de todo el país llegaron, ¿sí?, negras, indígenas, bisexuales, trans, hombres gays llegaron a contar qué era lo que les había ocurrido. Entonces creo que hace la diferencia que la Comisión de la Verdad abra con este tema el proceso de reconocimiento y dignificación de las víctimas, reconociendo el hecho de violencia sexual como de lesa humanidad, pero adicional abriendo o haciendo una apertura amplísima para las víctimas, para que llegaran a las casas de verdad a comentar. ¿Qué nos ocurrió? Imagínense que fue muy potente tener a 11 víctimas en este espacio de reconocimiento compartiendo los distintos hechos, ¿sí? Ahí estuvieron hechos de violencia reproductiva, de embarazo forzado, de aborto forzado, de empalamiento, distintos hechos de enamoramiento y, digamos, entre otros muy graves, que le mostraron al país las formas agravantes como el conflicto armado atravesó su cuerpo, su vida, su territorio, su comunidad, su identidad, el arte, la cultura, ¿sí?, cómo les atravesó. Y luego de este reconocimiento entonces empieza a pasarnos algo muy interesante, y es que las casas de verdad empezaron a llamarnos al grupo de trabajo de género, por favor acompáñenos. Están llegando mujeres y están llegando hombres trans, hombres gays, a decirnos necesito que ustedes me escuchen, me tomen la entrevista sobre un hecho de violencia sexual. Entonces fue muy interesante crear una guía de abordaje de violencias sexuales. Es un instrumento metodológico que empezamos a generar desde el grupo para que todos los documentadores a nivel territorial tuvieran una herramienta, ¿cierto? Porque ahora se nos generó la necesidad de saber cómo abordar a las víctimas de violencias sexuales que son en EMIG. Entonces fue muy interesante saber que en las casas de verdad empezaron a llegar 20 casos, 30 casos, tengo 50 mujeres, 200 mujeres, son 300, son 400 mujeres que quieren dar su testimonio. Entonces fue impactante saber que este espacio generó confianza, ¿sí?, en las mujeres, y principalmente yo creo que hemos transitado con esto también del nombre de esta colección, que es muy importante, también ha transitado a la esperanza, ¿sí?, mujeres que han encontrado en la Comisión de la Verdad
esa posibilidad de esperanza para poder acercarse y a contar hechos que nunca habían dicho. Muy importante lo que dijo Ana María, tenemos un número altísimo de personas que han dicho, esta es la primera vez en mi vida que cuento este hecho. A nadie le había contado, nunca lo declaré, jamás puse una denuncia en la fiscalía, jamás voy a hacerlo. ¿Sí? Inclusive muchas de ellas dijeron, por favor manténganlo en reserva porque no quiero volver a repetirlo, ¿sí? Por pena, por situaciones muy complejas también al interior de sus familias, por situaciones de estigmatización a nivel social, por hechos que inclusive ya las mujeres habían perdido la esperanza en decir, ni para qué voy a seguir moviendo, porque todo el tiempo me siento mayormente revictimizada con todos los espacios donde voy. Ya me había cansado de contar esto, ¿sí? De nuevo vuelvo, entonces se genera como la oportunidad de seguir sumando. Aquí hay algo bien interesante también, y es que adicional de generar la confianza, empieza a ser para la Comisión de la Verdad también un tema transversal. El grupo de trabajo de género tiene dos tareas importantísimas. Uno, transversalizar el enfoque al interior de la Comisión de la Verdad, que es una tarea difícil, ¿cierto? Estamos inmersas en una cultura patriarcal, y contarle a la Comisión de la Verdad también al interno que las mujeres y personas con orientaciones e identidades de género tienen un lugar importante y que hay que hacer transformaciones personales, ¿sí? Y que eso no solo atraviesa al grupo de trabajo de género, sino a toda la comisión, y es una tarea de toda la sociedad en general, pues ha sido una tarea importante para realizar y a revisar y hacer esfuerzos gigantescos frente a eso. Y dos, decirle al mundo, al país, qué le ocurrió a las mujeres y a las personas LGTBI. Eso es una responsabilidad gigante, ¿sí? Que hay que además retomar con algo bien interesante, y creo que ha sido ese plan bisagra que también los compañeros por acá mencionaron, o ese rol de facilitador, y es que cómo vamos a poner en el informe las voces. Queremos que sean las voces quienes hablan. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Nosotros solo escuchamos lo que ha ocurrido, y las voces hablan solas, ¿sí? Digamos que ojalá con un mínimo de interpretación, digamos con un mínimo de interpretación, pues que nos ayude principalmente a buscar las causas, ¿cierto? Las causas explicativas del conflicto, pero que sean las víctimas o las voces que se vean representadas. Entonces ahí compartirles que no ha sido tarea fácil, es dificilísimo para todo el grupo de investigación, que en ese momento tiene un capítulo asignado, ¿sí? Específicamente que va a hablar de las mujeres y personas con orientaciones e identidad de género diversas, escuchar los relatos de violencias sexuales, ¿sí? Ha sido muy difícil, ¿sí? Hemos tenido que parar muchas veces porque los relatos de dolor son desgarradores, ¿sí? Lo que ha ocurrido en ese país en el marco del conflicto armado, y principalmente con las acciones de tortura que se relacionan con las violencias sexuales, es increíblemente fuerte. Entonces es también decirles, ha sido duro. Y claro, el reto es que cuando una mujer víctima de violencia sexual lea esa narrativa, diga, aquí estoy, ¿cierto? Esto me ocurrió también a mí, esto le ocurrió también a los hombres. El compañero que decía, y bueno, y los hombres también fueron víctimas, sí, nos han entregado un informe muy especial también de 131 hombres víctimas de violencias sexuales, algunos de ellos gays, ¿sí? Otros heterosexuales, que han tenido unos impactos importantes también por lo que les exige también la cultura patriarcal. Pero pues digamos que hay un marco amplísimo de lo que le ha ocurrido a las mujeres, ¿cierto? Y de lo que le ocurre a mujeres trans, a hombres gays, a mujeres lesbianas, que ha sido también desgarrador y muy difícil, porque principalmente atraviesa el cuerpo, y es como el control del cuerpo sigue siendo una estrategia también utilizada para controlar también el territorio y la economía y demás. Simplemente como para cerrar un poco esta pregunta, pues decirles que los casos que hemos tenido también digamos que se representan en cifras. Tenemos unas cifras muy importantes
de 872 víctimas que se han acercado y que han dicho el hecho que yo voy a compartir hoy, digamos que tiene que ver con los hechos de violencia sexuales. Esto no quiere decir que otras víctimas quizás también en su relato hayan hecho algunos acercamientos a las violencias sexuales, pero no se han centrado específicamente en ellos. Y de los hechos que nos han salido están más o menos 986 hechos diversos, ¿cierto? De diversas hechos de violencia sexuales que ellos han narrado, ¿sí? Probablemente hay otros, claro que sí. Y hay otros dentro de esos relatos de las mujeres que quizás en estos momentos también se centraron en otros hechos, porque también lo que ha pasado con las violencias sexuales es que las hemos legitimado y naturalizado. Entonces parece que como el 99% inclusive de las mujeres y niñas en el mundo han vivido alguna vez un hecho de violencia sexual, pues lo hemos naturalizado y hace parte como de la vida, o ya me había ocurrido en la infancia, ¿cierto? Entonces, ¿para qué lo digo? Ahora en este relato me centro en el desplazamiento forzado o en el asesinato de mi compañero y demás. Entonces, a veces también hemos tenido que fortalecer el proceso de entrevista también diciéndoles a los documentadores, por favor, si encuentran algún hallazgo, si una mujer hace algún acercamiento frente a este tipo de hechos, ¿sí? Háganle la pregunta a ver si ella está dispuesta o la víctima está dispuesta a compartirlo. Entonces también puede ser que tengamos ahí otros que no se dijeron, ¿cierto?, dentro de la entrevista y que se hacen quizás algunas puntuaciones muy pequeñas frente a ello. Creo que voy a dejarlo ahí para que sigamos conversando. Sí, para Muchas continuar gracias. con una pregunta a Wilson, y es, la Comisión de la Verdad tiene cuatro objetivos: el esclarecimiento de la verdad, que le hicimos con base en la escucha, los testimonios, como le contaba, diversas voces, los reconocimientos o el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y también el reconocimiento de responsabilidades de actores armados, la convivencia y la no repetición. Y en ese cumplimiento de esos cuatro objetivos de nuestro mandato, pues también tenemos que, hay que mirar los afrontamientos de las víctimas, o sea, cómo la gente, cómo los colombianos hemos hecho para afrontar todo esto, para uno no echarse a morir y llorar toda la vida por todo lo que ha ocurrido, sino que tenemos esa capacidad de sobreponernos, como la resiliencia que se llama, para continuar y para seguir adelante. Y uno de esos sectores golpeados y también invisibilizados bastante es con los miembros de la comunidad LGBTI. Ha sido muy duro, ha sido muy fuerte, pero no han estado solos, así como tampoco han estado solas las mujeres. Las mujeres se tienen entre ellas, las víctimas, nos tenemos, las mujeres nos tenemos, nos acompañamos, nos escuchamos, el grupo, pero ya hay organizaciones acompañantes que ayudan a que esos afrontamientos sean un poco más fáciles. Tampoco es que sea fácil, pero sí ayudan y saben que hay alguien que puede tener una voz, que puede hablar más duro para que lo represente en algunos escenarios. Y aquí me estoy refiriendo a Caribe Afirmativo, que dirige Wilson Castañeda y que ha hecho un trabajo muy importante en todo el Caribe, donde el pueblo que ustedes menos imaginan, allí hay un grupo de personas que dicen: yo estoy con Caribe Afirmativo, y sienten que eso es como tener como el respaldo, ¿no? Ese es como el chaleco antibalas de ellos, si se puede decir, que cuentan con ese apoyo, así sea para que, yo me imagino que a Wilson lo llamarán para decirle algo y Wilson ni siquiera podrá solucionar nada desde acá, o ponerle un guardaespaldas a cada persona que es amenazada solamente por su condición diversa. Pero solamente con saber que lo escucharon, ya uno como que está más tranquilos, ¿no? Y por eso quiero profundizar un poco contigo, Wilson, sobre esa manera de resistir. O sea, cómo han logrado unirse, pegarse, juntarse, acompañarse, y qué tanta falta hace para seguir afrontando, cómo han sido esos procesos de afrontamiento de la comunidad LGBTI en el Caribe en el marco de un conflicto armado que sigue hoy todavía. Y ahorita les cuento un caso que tengo reciente que quiero compartir y hacer un poco visible también, pero cómo hablemos un poco de ese resistir desde la comunidad LGBTI. Bien, buenos días a todas y a todos, a la Universidad, a Alonso, a la Comisión de la Verdad por permitirnos este espacio. Yo he tenido un déjà vu y veo a Dejana en el público y me va a perdonar porque yo nunca le había contado esto a usted y yo sé que me lo va a cobrar hasta el alma.
Cuando hablaba el director de Cayena, que explicaba por qué Cayena estaba en este ejercicio, recordé algo y creo que no lo he hablado con nadie, por eso me vas a perdonar. Yo estuve en la mesa de negociación entre el gobierno y las FARC en calidad de poner estos temas sobre la mesa. La verdad, nunca me invitaron. Nunca invitaron a Caribe, nunca invitaron a los LGBT, invitaron a las mujeres. Y las mujeres han sido siempre cómplices de la agenda de la diversidad sexual y de género, y les dieron 10 cupos para ir a La Habana después de una pelotera, porque cuando de pronto muchas y muchos de ustedes estaban en el colegio todavía, cuando se nombraron los negociadores del acuerdo de paz, salieron 18 manes y el mundo colapsó y el movimiento de mujeres y el movimiento de nuevas masculinidades dijo, venga, los manes, los machos, los patriarcas hicieron la guerra y ahora ellos van a firmar la paz. Y empezó un proceso muy interesante del movimiento de mujeres a decir, no, venga, las mujeres debemos construir la paz, y la presión fue muy significativa y se convoca a La Habana a 10 mujeres representativas para dar esta discusión que terminó en el enfoque de género, que es el acuerdo 085 de los diálogos, y las mujeres dijeron, vamos a tomar solo 9 cupos, y nos dieron un cupo a Caribe afirmativo. Cuando llegamos a La Habana, aquí viene mi disculpa de Yana, los negociadores, que todavía seguían siendo muchos machos porque apenas estaban llegando las mujeres, pues estaban ahí viendo cómo recibían a las mujeres y se les ocurrió recibirlas con flores. Y había un ramo de flores para mí. Y mis flores eran cayenas. Yo no sé de dónde diablos, me excusan un poco mi ignorancia, sacaron cayenas en La Habana. Me imagino que por el clima hay alguna cosita parecida. Y me las entregó Victoria Sandino. Cuando empezó a hablar el director, yo le mandé un WhatsApp a Victoria y le dije, ¿tú lo que me regalaste en La Habana fueron cayenas? Y me dijo que sí. Entonces, decirles que hay todo un simbolismo de que estemos hoy en el marco de Cayena hablando de paz. Y se me había olvidado. Me disculpas, pero creo que puede servir incluso de portada para algún informe Caribe, involucrar todo el simbolismo que tiene para nosotras y nosotros en la región La Cayena y la construcción de paz. Voy a responder a tu pregunta. Miren, una de las preguntas que nos hacía las FARC en la mesa de diálogos en La Habana es, ¿qué hacen los LGBT aquí? Porque están en todo, hasta en la sopa. ¿De cuándo acá se nos metieron a la mesa de diálogos? ¿Qué les hizo el conflicto armado? Porque además un poco de las reflexiones que hacía, por ejemplo, Alape, Pastor, es que las guerrillas somos marxistas, respetuosas de los derechos humanos, creemos en la igualdad, y eso de la diversidad y desigualdad entonces no va con nuestros idearios. Pero era precisamente decirles que estos años de conflicto armado son los mismos años en los que surgió el movimiento LGBT. El movimiento LGBT tiene 40 y pico de años en el mundo, es decir, en Colombia empezamos a construir reflexiones en torno a la diversidad sexual y de género en el marco del conflicto armado. Y cuando este país empieza a pensar la ley de víctimas, hace ya casi 11 años o 12 años, estaba la pregunta de qué manera el conflicto armado afectó a las personas LGBT. Y aquí hay un dato importante, y es que la primera ley en Colombia que habla de las personas LGBT no fue una ley de matrimonio igualitario como en el resto del mundo, no fue la ley antidiscriminación porque vino posteriormente, fue la ley de víctimas. Y eso hace particular el movimiento LGBT en Colombia. Es decir, la primera vez que los legisladores nos nombraron en un cuerpo legislativo fue haciéndose la pregunta de qué manera el conflicto armado afectó a las personas LGBT en la ley 1448, que es la ley de víctimas. Y la ley de víctimas crea la unidad de víctimas, crea el Centro de Memoria Histórica y le entregamos la responsabilidad de pensar la violencia hacia las personas LGBT. La ley de víctimas, en su registro único de víctimas, lo estuve consultando esta mañana de camino a esta conversación, habla para el día de hoy, 7 de octubre, Día de la Virgen del Rosario, que tenemos en el país 9.177.128 víctimas registradas, y de ellas 4.235 son personas que fueron victimizadas en razón de su orientación sexual, identidad y expresión de género. Eso sigue siendo una cifra mayor, seguro hay un subregistro, todavía no hay confianza en la denuncia, el mayor perpetrador de violencia hacia las personas LGBT es el Estado,
pero ya tener cifras enuncian algo. Y las mayores afectaciones a las personas LGBT, según la unidad de víctima, es el desplazamiento forzado, en primer lugar, con casi 5.000 casos. En segundo lugar, las amenazas. En tercer lugar, la violencia sexual. En cuarto lugar, el homicidio. Y en quinto lugar, la desaparición forzada. Es decir, el país a partir de la ley de víctimas se empieza a dar cuenta de que sí, en este país ser una persona homosexual, ser una persona lesbiana, gay, bisexual o trans genera un cobro importante en el marco del conflicto. Y tú me preguntabas, Ana, ¿y es por qué? Los actores del conflicto, llámese en FARC, llámese en paramilitares, llámese Ejército de Colombia, llámese Policía Nacional, tienen un proyecto moral de territorio. Es que en el conflicto armado lo que había era una disputa por proyectos. ¿Cuál proyecto político queremos instaurar en el territorio? ¿Y sabe qué tenían de común todos los proyectos políticos, inclusive el del Ejército Nacional? La exclusión de las personas LGBT. Porque los proyectos políticos están atravesados por principios morales. Y ningún proyecto político, ni siquiera el del Estado colombiano, nos consideraba ciudadanos y ciudadanas sujetas de derecho. Es decir, éramos invisibles. Y por ser invisibles, la aparición de cualquier persona LGBT o de cualquier persona homosexual, porque ni se llamaban LGBT, eso es un término muy gringolandio que usamos nosotros aquí. Hoy decimos LGBTIQ+, XYZ y un montón de vainas que le vamos poniendo, pero simplemente la diversidad sexual, la disidencia sexual, un poco el problematizar la masculinidad o el patriarcado no tenía cabida en esos proyectos morales de los actores del conflicto y empieza a generar violencia. ¿Y qué ocurre? Empiezan a ocurrir tres factores que nos preocupan muchísimo en Caribe Afirmativo. Primero, es que en toda la extensión de Colombia, pero particularmente en los lugares donde se agudizó el conflicto armado, la discriminación era un asunto natural como un mecanismo de construcción del proyecto político. O sea, el ejercicio de los actores del conflicto no era todos estamos aquí, todos y todas estamos aquí, sino este es un proyecto donde algunos y algunas no caben. Y quienes no cabían eran las personas que vivían con VIH, las trabajadoras sexuales y las personas LGBT. Y por no caber, entonces empezaban a aplicar un montón de prácticas violentas, verbales, simbólicas y físicas que las dejaban por fuera. En segundo lugar, aparecía una complicidad social, porque los actores del conflicto en su proyecto político adoctrinaban a las comunidades. Y un adoctrinamiento que se cruzaba con las creencias que hemos construido en un país como Colombia, donde la diversidad sexual y de género es perversa, es innatural, es diabólica, etcétera, etcétera. Entonces eso era un caldo de cultivo ideal para que en esa complicidad social se amarrara la exclusión hacia las personas LGBT. Y en tercer lugar, un ejercicio de impunidad. Violentar a una persona LGBT finalmente era inclusive un asunto de menor valía para los actores del conflicto porque no les importa a nadie. Entonces, mire, nos pasó en Caucasia. Ustedes deben conocer todas y todos Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. En Caucasia, en el año 2018, hace nada, en un solo año asesinaron a 13 mujeres trans, es decir, a todas las trans del pueblo, 13 en Caucasia. Y si ustedes miran los reportes de la policía, según la policía, todas fueron asesinadas por disputas del microtráfico porque todas repartían el tráfico de drogas. Lo que no dice la policía es que estaban siendo utilizadas por los carteles de droga que están en el Bajo Cauca porque decían, pongamos a la trans que lleve la droga, pongamos a la trans que entregue la mercancía, porque es que a la trans no le importa a nadie. Entonces, si a la trans le pegan, si a la trans la matan, pues eso no va a tener el mismo impacto. Entonces, eso cultivaba la impunidad. Segunda razón, Ana, en tu pregunta. En Caribe Afirmativo hemos venido indicando que hay una forma de nombrar la violencia hacia las personas LGBT, no solo en el marco del conflicto armado, que es la violencia por prejuicio. La expresión prejuicio, que es una expresión más de la sociología jurídica
que venimos usando en la denuncia de violación a los derechos humanos, que ha reseccionado muy bien el sistema de justicia transicional y también el sistema interamericano de derechos humanos, y estamos haciendo la misma presión con la Fiscalía General de la Nación, nos permite ir más allá de la violencia basada en género. Porque es que finalmente la expresión prejuicio, si ustedes se acuerdan de las clases de filosofía y no se dormían, cuando uno le explican el prejuicio en Kant, Kant dice que el prejuicio es el pensamiento irracional que tenemos hacia lo que no entendemos, y casi siempre es un pensamiento negativo. Pues bien, en Caribe Afirmativo venimos diciendo, no lo inventamos nosotros, ya lo venía trabajando sobre todo la sociología jurídica, en la sociedad se instalan unos prejuicios que hacen pensar que cierto tipo de personas son merecedores de la violencia, son naturales, con natural la violencia, y finalmente la sociedad es cómplice de esa violencia. Y hay un prejuicio jerárquico y un prejuicio excluyente. Es que cuando en el pueblo asesinan a la trans, le están mandando un mensaje a todas las trans, y es que todas las que sean como ellas van a desaparecer. O cuando aparece el que vive con VIH en un panfleto, le está mandando un mensaje a todos los que viven con VIH: cuidadito que usted es indeseable, a usted lo desprecia la sociedad. Entonces hay un prejuicio jerárquico que muchas veces no asesina, en la mayoría de las veces no asesina, pero sí intimida. Si te hace sentir que no eres ciudadana de igual categoría, te hace sentir que eres despreciable y por tanto tu lugar es la invisibilidad. Y hay un prejuicio más fuerte, que es el excluyente, que te aniquila. La investigación que hace el Centro de Memoria e Historia, que se llama Aniquilar la Diferencia, da cuenta de esto. Es que cuando yo les digo a ustedes que hay 4.235 personas, según el registro de víctimas, que fueron victimizadas en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género, un experto o una experta en cifras me va a decir: eso es nada frente a los millones de víctimas que tiene el país. Venga, pero es que fueron victimizadas en razón de su orientación sexual, es decir, su orientación sexual era prejuiciosa y generó un antecedente, y eso tiene un asunto simbólico muy fuerte que es importante analizar. Y finalmente, a tu pregunta, Ana María, que tú tienes que decir, bueno, ¿qué pasó con el conflicto armado y las personas LGBT? Ustedes saben que el movimiento LGBT es muy globalizante. Yo creo que es el movimiento social más globalizado del mundo. Es decir, voy a poner un ejemplo que puede sonar un poco frívolo, y les recomiendo el texto del Salmón de Alonso, que es un texto bellísimo que por fortuna nos acompañó en la pandemia, Alonso, ese texto maravilloso. Cuando ustedes buscan los lugares de las personas LGBT, tienen narrativas globalizantes. Parece que es lo mismo ser una lesbiana en Barranquilla que ser en Copenhague, porque se han creado narrativas globalizantes. La gente piensa que el orgullo LGBT es igual para todo mundo, que el arcoíris nos representa, que el matrimonio igualitario es nuestra lucha colectiva. Y en torno a eso, cuando uno se hace la pregunta qué pasaba con las personas LGBT en el marco del conflicto armado, empieza a darse cuenta que este país generó un ejercicio diferenciador. Y es que, y tú tocabas el tema de los Montes de María, yo hago referencia, por ejemplo, al Carmen de Bolívar. En el Carmen de Bolívar, el Frente 39 de las FARC, por ejemplo, tomó la decisión, como pasó también en el Cauca, de que las personas, los hombres femeninos eran un peligro moral para la sociedad carmela, eran un peligro moral, eran inmorales porque ponían en riesgo la educación. Entonces cualquier asomo de feminización era castigado. Entonces, claro, era una feminización que ni siquiera era solo para las personas LGBT. Cuando un hombre heterosexual cultivaba una masculinidad no hegemónica, era víctima también de esa marcación que hacían los actores del conflicto. Y en torno a eso, en Colombia se empiezan a construir unas formas de resistencia, de sobrevivencia, porque claro, lo más recurrente era que si yo era un hombre gay o una persona trans o una mujer lesbiana y estaba en un territorio de amplia confrontación, el proyecto moral de los actores no me permitía estar, entonces me tenía que desplazar, me tenía que ir. Entonces, claro, yo recuerdo, hace como 10 años tuve una conversación con Alonso, no se me olvida esa conversación, Alonso, que tú me decías, ¿en serio hay movimiento LGBT en los Montes de María? Y y están haciendo marchas, claro, y Alonso me decía, y hablábamos de Valledupar, Cartagena y Barranquilla, los hostil que eran en los años 80 y 90, aún hoy, con la diversidad sexual y de género, y tiene que ver que la gente empezaba a generar mecanismos de resistencia, mecanismos de sobrevivencia, y por supuesto en los años del conflicto armado,
construir una ciudadanía de la diversidad sexual y de género era construirse un espacio de dignidad en medio de la invisibilización que le generaban. Y de eso dejó constancia, por ejemplo, Justicia y Paz. Hay un caso muy emblemático en Puerto Boyacá de alias Botalón, que era una persona del paramilitarismo que la fiscalía le imputó y que él reconoció actos de violencia sexual contra mujeres trans, porque él consideraba que sus cuerpos eran cuerpos despreciables, los cuales se podían utilizar en el marco de la guerra. Y en Vistahermosa, Meta, tenemos un caso también muy aberrante de cómo el Frente 27 de las FARC obligaba a todas las personas que eran o parecían homosexuales a hacerse pruebas de VIH y hacer público su resultado. Y si eran positivos, eran carnetizados y con ellos no se podía meter porque era una ciudadanía defectuosa. Entonces, era todo un ejercicio de resistencia. Y yo termino mi intervención, Ana, esta pregunta, indicando que por supuesto había unas órdenes heteronormativas en el marco del conflicto armado que nos impedían construir una ciudadanía plena. Cuando se convoca a los diálogos fallidos entre el gobierno y las FARC en el gobierno de Pastrana, se creó un gran movimiento social que se llamó Planeta Paz, que todavía existe. Era apoyado por los gobiernos de Suecia y de Noruega. Y Suecia y Noruega, que son dos países muy avanzados en materia LGBT, le obligaron al gobierno Pastrana, que era un gobierno muy conservador, ustedes estaban muy chiquitas y chiquitos, pero era un gobierno muy conservador, que tenía que hablar con los LGBT. Y el Ministerio del Interior en su momento sacó un aviso en El Tiempo, un aviso chiquitito por allá que decía: si en Colombia hay alguna persona homosexual que haya sido víctima del conflicto armado, la invitamos a una reunión. Y la cita de la reunión, les estoy hablando del año 1998, era en un pueblo de Cundinamarca que se llama Santandercito. Y la infraestructura era como para 9 personas. Porque ellos pensaban que a lo sumo 9 homosexuales, por ahí 7, 9, pues tendrán algún efecto. Llegamos 125 personas, colapsamos el ejercicio logístico. Y es muy emblemático porque la motivación para llegar a esa reunión o el requisito es que fuesen personas que hubiesen sido afectadas por el conflicto armado. Y ese acto se constituyó en la primera vez que en Colombia se hace una reunión plena de personas LGBT. O sea, entiendan lo simbólico, la primera vez que este país juntó a los maricas, y escúsenme la palabra, fue a los que fueron afectados por el conflicto armado y fue para preguntarles por qué era importante la paz. Por eso es tan importante hoy lo que está haciendo la Comisión de la Verdad, y esta verdad tiene que ser una verdad, pero una verdad que sea plural, que recoja nuestras voces, pero que también catalice tanta violencia y tanto prejuicio que han recibido las personas LGBT en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género. Gracias, Wilson. Decirles que en el Caribe todos los equipos de la comisión hemos logrado realizar más de 2.000 entrevistas y entre ellas un número muy importante de personas diversas. Entrevistas colectivas en territorios donde la invisibilización de personas diversas es muy fuerte. Tener la voz de miembros de la comunidad de LGBTI es muy importante porque también nos permitió ver esos otros impactos que casi no, de los que no se habla en ninguna parte. Quiero resaltar también que en nuestra narrativa Caribe eso está incluido, Wilson, está incluido la voz, porque la verdad es eso, es la pluralidad de las voces, que podamos tener una verdad mucho más completa, como les decía hace un momento. Y aprovechando esa palabra de diversidad, yo quiero citar textualmente a Laura Quintana, quien es una de las personas que escribió un ensayo en el libro que se titula así, Diversidad, que hace parte de la colección de Futuro en Tránsito. Es una frase que yo creo que queda muy bien para la pregunta que le voy a hacer a Clara. Abro comillas: en Colombia muchas de las tendencias se han acentuado con efectos devastadores.
Por una parte, las jerarquías racistas, clasistas y patriarcales heredadas de la colonia han marcado a las personas y sus modos de sentir con efectos que reproducen múltiples estigmatizaciones, violencias, formas de abandono y maltrato de existencias y configuraciones culturales que son desvalorizadas. Y cierro comillas. Yo creo que eso nos recoge bastante como lo que acaba de hablar y de explicarnos Wilson de manera muy, muy detallada, pero también cómo entender, Clara, desde ese trabajo del grupo de género, de la Comisión de la Verdad, todo lo que hay detrás de la persecución, de la estigmatización de los grupos armados, ilegales y legales, porque aquí tenemos que hablar que ha sido desde todos los actores armados, y no hay que sacar la mano, meter la mano por nadie, contra personas diversas, y voy a poner aquí dos ejemplos, los reinados que hacían de gays, grupos de autodefensas, los comandantes se divertían poniendo a desfilar a miembros de la comunidad LGBTI de pueblos pequeños aquí en el Caribe. O hacer ir de un pueblo una persona que tenía la peluquería del pueblo y era un gay, porque ahí querían hombres y no necesitaban gente rara. O sea, eso hemos encontrado, cómo tuvieron que irse solamente por su condición de ser una persona diversa. Entonces, ¿cómo entender la persecución, la estigmatización, el hecho de, como le decía Wilson, el prejuicio, ¿no? No queremos ver, sino que queremos ver machitos, decía, incluso hay comillados que tenemos unos testimonios en nuestra narrativa que decía, es que aquí queremos, lo vamos a hacer, si no se convierten en machitos, o se van o los matamos. O sea, es una persecución muy clara que se ha dado y que en el Caribe ha sido muy visible en esta fase nuestra de escucha, de entender lo que le pasó por su diversidad. ¿Cómo lo explicarías, Clara? Bueno, yo creo que a mí me encanta mucho lo que antecede a Wilson, que nos cuenta, ¿cierto? ¿Qué fue lo que ocurrió y desde dónde también surge esta lucha histórica de personas con orientación e identidad y expresión de género diversa? Yo considero que digamos que la primera parte de cómo entender, ¿cierto? ¿Qué fue lo que les ocurrió? Desde el grupo de trabajo de género tuvimos una apertura inicial para decir esto. Para poder entender esto, necesitamos trabajar de la mano con las víctimas bisexuales, gays, trans, que les ha ocurrido estos hechos, y ha sido muy interesante haber firmado 3 acuerdos de entendimiento. Nosotros firmamos un acuerdo de entendimiento con Caribe Afirmativo, con la plataforma LGTBI por la Paz y con Colombia Diversa, que han sido organizaciones que tienen esta experiencia que nos hablaba precisamente Wilson, y nos han dicho, ojo, ¿sí? Hay algo bien interesante, y es que nosotras en el mandato tenemos, el grupo de trabajo de género es conformado para que haga, digamos que esta narrativa de las mujeres y personas LGTBI, pero entendemos que al ser una lucha del movimiento social de mujeres y de plataformas LGTBI, no somos nosotras quienes vamos a hacer la narrativa. Y en el año 2018 tuvimos la oportunidad de generar o de construir una mesa de asesoría técnica en el cual tenemos más de 100 plataformas de mujeres y personas LGTBI a nivel nacional, quien hacen esta tarea de observar, de acompañarnos, de asesorarnos alrededor de las temáticas que debe tener o que debería contener el informe específicamente en relación a temas de género. Entonces ha sido muy interesante, además importante y relevante acompañarnos de estas 3 organizaciones, y hemos hecho como caminos, digo yo, caminos muy importantes en el sentido en que, uno, realizamos un primer espacio de escucha a nivel nacional denominado, digamos, como por una verdad diversa, ¿no? De cómo podíamos comprender y cómo decirle al mundo que efectivamente sí ocurrió hechos en el marco del conflicto armado para personas
con orientación e identidad de género diversa. Entonces fue un aprendizaje increíble cuando la plataforma LGTBI por la Paz dice, lo primero que hay que hacer es decirle a Colombia que esto sí nos ocurrió, ¿cierto? Porque esto no se ha dicho de manera amplia, pública, ¿cierto? Entonces ellos hacen inclusive un listado muy, muy interesante donde dicen a nosotros deben llamarnos de la siguiente manera, y hay que hacer una pedagogía con toda Colombia diciéndole sí le ocurrió a los maricas, sí le ocurrió a los bisexuales, sí le ocurrió a los hombres trans, a las mujeres trans, y nos denominamos de esta manera. Hay que hacerlo abierto y público. Entonces lo primero que ellos hacen es un documento extensísimo que nos lo entregan y dicen de esta manera nos reconocimos. Inclusive tuvimos una apertura muy importante para personas en el exilio que inclusive hicieron reconocimientos de hechos en el marco del conflicto armado en el exilio también a través de este proceso. La segunda fue la entrega de un informe de Colombia Diversa sobre violencia por prejuicio. Y ahí nos explican las categorías de violencia por prejuicio, qué significa esto de violencia por prejuicio y cómo el grupo de trabajo de género debe hacerlo, digamos que cómo debe escribir o debe acompañar la narrativa de la mano de los testimonios que han dado las víctimas. Entonces se hace muy importante explicar a los equipos de investigación, ¿cierto?, darnos una pelea también con el pleno de comisionados, que ¿qué? ¿Cuál es qué es esta categoría? ¿Cómo así que la van a incluir, cierto? Y fue muy importante decirles a ellos cómo la violencia por prejuicio o digamos de estos orígenes del prejuicio hacen que personas con identidad diversa vivan hechos gravísimos en el marco del conflicto armado. Entonces se nos da una apertura también para poder incluir. Y tercero, diríamos como, no sé, Caribe Afirmativo ha estado de la mano de nosotras creo que desde el inicio, ¿cierto? Y nos hace entrega de inclusive capítulos territoriales, de historias, de casos específicos, donde no únicamente se narraban hechos de violencia sexual, ¿sí?, sino que hechos amplísimos de lo que estaba ocurriendo también en el marco de la violencia por prejuicio, y ahora el último que nos entrega sobre personas con afectaciones en el marco del conflicto armado con VIH, y nos hacen toda una entrega, todo un recuento de lo que significa la violencia en los cuerpos, con el control del cuerpo para personas LGTBI. Entonces, abrimos este espacio y además, algo bien interesante que Caribe Afirmativo nos regala en ese primer espacio de escucha es el tema de las resistencias, ¿sí? Cómo han resistido, ¿sí? Que también es una resistencia cercana al continuum de violencias. ¿Por qué? Nosotros tenemos ahí un apartado muy interesante que tiene que ver con cómo el continuum de violencias, cómo la violencia por prejuicio también ha sido un continuum para las personas LGTBI, ¿cierto? El prejuicio ha existido desde pequeños, ¿sí? Desde casa, han sido sus familias, ¿cierto? El primer factor excluyente, discriminador, dañino, ¿cierto? Que ha dañado a personas LGTBI. Quizás las primeras expulsiones también han estado desde su propia casa, ¿cierto? Desde el territorio cercano, desde su familia, ¿sí? De su familia extensa, desde la comunidad más cercana, atravesando entonces ya los procesos más gigantes de orden social y demás, pero que tienen que ver, o sea, hablar de violencia por prejuicio también tiene que estar centrado en el continuum de la violencia, ¿cierto? Se les ha presentado antes, se les presenta ahora y se exacerbó en el marco del conflicto armado, ¿sí? Quizás nosotras no podemos explicar cuando hablamos del por qué, hay que explicar primero desde el lugar histórico de lo que les ha ocurrido. Otra cosa muy importante después de este espacio de escucha y todos los procesos de acercamiento que hemos tenido, Caribe hizo algo muy interesante que también hicieron mujeres, pero es cómo realizar entrevistas específicas, principalmente en el territorio de Antioquia, pero es distinto, ¿cierto? Que voy a hacer un ejemplo con el tema que quizás manejo más, y es que es diferente que una mujer negra se siente al frente de otra mujer negra a tomar su entrevista,
¿cierto? Porque conoce qué fue lo que ocurrió, como de mujeres negras para mujeres negras. Aquí hombres gays, trans, bisexuales se sentaron al frente de otros hombres que habían vivido victimizaciones y recogieron los relatos. Entonces es hablar de lo que realmente te ha pasado de una manera más abierta, ¿cierto? Y nos han entregado estas entrevistas a la Comisión de la Verdad, ¿cierto? No ha tenido una documentación distinta, sino ha atravesado la identidad de otra persona y ha sido clave para los relatos que tenemos. Entonces, es decir, cada vez más cómo la violencia por prejuicio se sigue documentando en la Comisión de la Verdad, se siguen ampliando a través de otros temas muy importantes y claves que amplían el relato de verdad. Hay decirles que tenemos una ganancia adicional, y es que claro, como nosotras tenemos que escribir de manera específica qué ocurrió a las mujeres, pero también qué ocurrió a las personas LGTBI, el capítulo de género tiene un apartado específico, ¿sí? Aquí hay algo bien interesante, y es que, claro, el conflicto armado afectó a todas las personas de manera diferencial, y hay que hacer unas puntuaciones específicas de lo que le ocurrió, y gracias a este acompañamiento que hemos tenido, estas 3 organizaciones grandes nos han dicho, ojo, no fue lo mismo lo que le ocurrió a un hombre gay, ¿cierto? No ha sido lo mismo lo que le ocurre a las mujeres trans que a los hombres trans. Aquí hay unos, digamos, que atraviesa el cuerpo de manera diferente, ¿sí? Inclusive tenemos inclusive conexas violencias reproductivas muy serias de lo que les ha ocurrido a los hombres trans principalmente, ¿sí? No ocurrió lo mismo con mujeres lesbianas. Entonces, y no ocurre lo mismo, digamos, desde otro carácter diferencial, como de que sea un hombre indígena o una mujer afro. Entonces creo que el carácter diferencial con muchísima fuerza tiene un lugar especial dentro del informe, tiene un lugar especial en el sentido en que hay que reconocer la particularidad del control del cuerpo que han asumido personas con orientación e identidad de género diversa, y las razones por las cuales que tienen que ver con el prejuicio, ¿sí? También, digamos, no únicamente desde ese lugar, sino que también transitar un poco a las resistencias. Va a haber un capítulo específico, amplio, de cómo personas con orientación e identidad de expresión de género diversa hacen resistencia en Colombia hoy, ¿cierto? Siguen de pie y siguen con vida. Inclusive, hay un análisis muy bello frente al lugar de la vida que tienen las mujeres trans ahí, ¿cierto? Inclusive a la calidad de vida, al proceso en los cuales es atravesada las múltiples violencias que han vivenciado estas mujeres para seguir resistiendo. Entonces considero que es un trabajo muy juicioso, pero no había sido posible si no tenemos de la mano este camino abierto con Caribe, con Colombia Diversa y con LGTBI por la Paz para poder consolidarlo. No está terminado tampoco. Consideramos que esta es una muy buena oportunidad para seguir haciendo tarea amplia. Creo que ha sido clave el apoyo de lo que vamos a seguir continuando haciendo. Y hay algo más importante aquí, y es que considero que hay un lugar ya instalado dentro de la Comisión de la Verdad. Inclusive los capítulos territoriales tienen unas menciones muy importantes sobre lo ocurrido para personas LGTB. Esto no se había visto, es que inclusive siendo histórico que en el primer acuerdo a nivel mundial exista un enfoque de género, ¿cierto? Y aún más histórico que haya un apartado LGTB en uno de ellos. Entonces ahí hay una responsabilidad muchísimo más grande de parte del grupo de trabajo de género, pero también siento que la Comisión de la Verdad cada vez transita más, ¿sí?, a generar confianza en escribir este tipo de victimizaciones, y los capítulos territoriales también lo están escribiendo. En el capítulo de resistencias también lo estamos colocando, y también en el capítulo de impactos, ¿sí?, de impactos y hechos en el marco del conflicto armado. Hay una enunciación importante a lo que le ocurre de manera específica a personas LGTBI. Creo que el tema de los porqués seguirá siendo adicional, digamos, de tener los actores y demás, seguirá siendo un camino muy importante a develar en el informe final.
que de la mano con estas 3 plataformas y otras, ¿cierto? Ahora se nos está pasando el mismo fenómeno que antes con violencias sexuales, y es que cada vez más grupos LGTB se están acercando a la Comisión de la Verdad diciendo: nosotros no hemos participado, queremos participar. Entonces es el tiempo también de, pese que ya el proceso de esclarecimiento está casi agotado, vamos a hacer digamos que una tarea importante para abrir paso a otras personas LGTB que están pendientes de aportar a la labor del esclarecimiento, y además que es pertinente en este momento de la ampliación del mandato seguir haciendo estos contrastes para encontrar otros hallazgos muchísimo más potentes de lo ocurrido en el marco del conflicto armado a personas LGTB. Gracias, Clara. Bueno, yo creo que el tiempo se nos está agotando, pero quiero poner 2 temas para terminar contigo, Wilson, y es la persistencia del conflicto armado y los efectos con todo el tema de la violencia de género, pero también la no repetición. Y voy a poner un caso que está reciente, como lo dije hace un momento, y es lo que está ocurriendo con un grupo bastante numeroso de miembros de la comunidad de LGBTI de un municipio del centro minero del Cesar, municipio del Paso Cesar. Es un municipio donde hay un boom económico por todo el tema del carbón, y hay un grupo importante de personas con orientaciones diversas que han recibido amenazas contra sus vidas porque han sido muy visibles últimamente, han hecho cosas donde ellos, conversatorios, han hecho eventos culturales y demás, y eso, entre más visibilidad, ahorita me lo explicaba hace un rato Wilson, entre más visibilidad hay, pues más expuestos están, y obviamente que reciben más críticas y, en lo peor de los casos, amenazas contra sus vidas. Las preguntas, son 2 preguntas en una, no sé cómo vas a hacer, Wilson, para responderlas antes de que se acabe el tiempo, pero ¿por qué crees que la persistencia del conflicto transformado, como le llamamos ahora, se sigue dando de esa manera contra personas de la comunidad? Y además, ¿qué debe pasar para que no se repita? O sea, ¿qué debería pasar en la sociedad para que no se repita, para que acepten la diferencia, acepten la diversidad? Gracias. Yo creo que estos 7 meses que recibimos con satisfacción de la Corte, para mí son muy pocos, porque a la Comisión le falta como el 70% del trabajo, que es la no repetición, que es lo que nos va a poner como en tela de juicio. El primer informe que hizo Caribe Afirmativo sobre violencia contra personas LGBT en el marco del conflicto armado se llama, lo pueden consultar en nuestra página web, A mayor visibilidad, mayor riesgo. Y es que en la medida que más nos visibilizamos, más nos violentan, porque lo nuestro es la invisibilidad. La sociedad pacta si nosotras y nosotros somos invisibles, la sociedad se pone feliz, empezando por el Estado. Pero cuando empezamos a visibilizarnos, a hacer apuestas políticas con nuestros cuerpos, a romper el binarismo de género, empieza la cosa a ponerse pesada para nosotras y nosotros. Por eso la violencia es más fuerte hacia las personas trans. Los hombres gays, si ustedes miran los registros tanto de la comisión como de la unidad de víctimas, los mayores casos son de hombres gays. La violencia más estructural y desproporcional en el conflicto armado es hacia las personas trans o hacia hombres gays y mujeres lesbianas que ponen en jaque el patriarcado o el binarismo de género. Cuando yo soy un hombre gay pero me conservo en el privilegio del patriarcado, la sociedad pacta. Cuando soy una mujer lesbiana y conservo ese rol que la sociedad quiere darle a lo femenino, muy subsidiario, la sociedad pacta. Pero cuando yo, más allá de mi orientación sexual e identidad de expresión de género, estoy cuestionando el patriarcado, el sexismo, el machismo, empieza a fortalecerse la violencia. En torno a eso y a lo que tú me preguntas, en Caribe Afirmativo estamos muy preocupados y mis compañeras y compañeros dan cuenta de eso en los informes, y es que hay un poco en la lógica del sistema de justicia transicional, hay un macrocrimen de persecución, que es un crimen de lesa humanidad,
Porque finalmente lo que hacen las personas LGBT del conflicto armado es persecución. Los actores del conflicto persiguen hasta aniquilar aquello que nosotros y nosotras queremos construir como ciudadanía plena. En torno a eso, hay 3 razones claves para entender cómo esa misión de la comisión. La primera tiene que ver con, ya lo nombraba Clara, los por qué. En la justicia ordinaria estamos acostumbradas y acostumbrados a una práctica perversa. ¿Quién lo hizo? ¿Usted lo hizo? Sí. ¿Reconoce la culpabilidad? Siguiente. Negociamos la pena, 3 años, chao. ¿Quién sigue? Y la justicia es muy efectiva. Nosotros le hemos dicho a la Fiscalía hasta el cansancio y le hemos dicho a la Jurisdicción Especial para la Paz, para el movimiento LGBT lo más importante no es quién lo hizo, que es importante, sino por qué lo hizo. Porque sabiendo por qué lo hizo, podemos efectivamente identificar el problema estructural, y es cuando nos encontramos con el movimiento de mujeres. Es que hay un actor paramilitar que en Justicia y Paz del sur de Bolívar decía, por ejemplo, que él solamente permitía que su tropa, él no decía tropa en la declaración, que sus hombres trajesen al campamento trabajadoras sexuales trans. Y el argumento por qué solo trabajadoras sexuales trans es que no se embarazan. Y es que si llega el ejército a perseguirnos, como ellas conservan por allá su masculinidad embolatada, van a correr con mucha fuerza y no nos van a permitir ser capturados por el ejército. Estoy un poco parafraseando la declaración que dio este actor en Justicia y Paz. Entonces, lo primero que es clave, Ana, tu pregunta, para la garantía de no repetición, es que en esto de construir la verdad, la sociedad colombiana y el mundo entero tiene que saber el por qué los actores del conflicto, estatales y no estatales, perseguían y persiguen a las personas LGBT en razón de su orientación sexual y identidad de expresión de género. Y ahí es donde va a aparecer el prejuicio que es naturalizado y que la gente valida. Segundo argumento, es importante entender que la reparación tiene que ser una reparación transformativa. La gran tarea que tienen ahora en este Estado colombiano es reparar a las víctimas. Hay reparación económica, reparación simbólica, reparación colectiva, reparación individual, excelente. Pero la reparación clave para pasar este capítulo es la reparación transformativa. Por eso me encanta, Alonso, que a esto se llame, que esta producción académica tenga este título de Futuro en Tránsito. Es que debe transitar toda la sociedad. Si ustedes estudian el conflicto armado del Salvador, El Salvador, después de firmar el acuerdo de paz, se convirtió más homofóbico. La violencia hacia las personas LGBT en El Salvador fue más grande después de la firma del acuerdo de paz. ¿Saben por qué? Porque en el acuerdo de paz dijeron, no vamos a permitir todo lo que ponga en riesgo el bienestar. Y resulta que decidieron que la diversidad sexual ponía en riesgo el bienestar. Entonces el Estado y la sociedad se hizo más homofóbica en la paz que en la guerra. Y en Colombia tenemos ese riesgo. Ustedes han visto que está creciendo el discurso de odio y cada vez es más frentero y cada vez les da menos vergüenza estar dilatando odio por todas partes. Entonces necesitamos que toda la sociedad transite, que toda la sociedad se transforme, y ahí la reparación tiene que ser transformativa. Si no transformamos esa estructura patriarcal, misógena, machista, prejuiciosa, puede que tengamos un informe de la paz, un informe de la Comisión de la Verdad maravilloso, que me lo imagino de 2000 páginas. Puede ser que tengamos muchos casos en G, etcétera, etcétera, pero esa sociedad seguirá con esas bases prejuiciosas. Y en tercer lugar, es clave entender que el movimiento LGBT, de los textos que nos están presentando, hay dos claves para entender la diversidad sexual y de género: el de diversidad que nombrabas y el de resiliencia. Y ahí hay un asunto clave, y es que el movimiento LGBT ya le venía apostando a la paz. Caribe Afirmativo tuvo el privilegio de entregar el primer informe a la Comisión de la Verdad, que se llama Nosotras Resistimos. Además decidimos escribir en femenino. Decidimos escribir en femenino nuestros informes, también como una apuesta política, porque creemos que un argumento para dar ese paso a la sociedad en tránsito es hacer uso de la teoría feminista como una teoría que nos libera de la opresión y construye sociedades más incluyentes. Y en torno a eso ya hay unas buenas prácticas de construcción de paz, de resistencia, en el Carmen de Bolívar, en
en el Cesar, esta historia que tú contabas es una historia de resistencia que sigue siendo reseccionada con prejuicio por la sociedad y el Estado, y eso es lo que tenemos que lograr traducir. Y quiero cerrar mi intervención a esta pregunta con algo que decía Alonso, y es, en las 13 obras, la obra que ocupa el puesto intermedio es la obra de la confianza. El movimiento LGBT desconfía profundamente del Estado y la sociedad. Desconfía profundamente del Estado y la sociedad. ¿Vieron lo que le pasó a la patrullera trans ayer? O sea, la policía efectivísima. La policía que uno está acostumbrado a que cada que coge la vía Barranquilla-Cartagena lo paren en cada kilómetro a pedirle dinero. La policía que viola los derechos humanos y que pasa sin pena ni gloria. Una compañera de Caribe Afirmativo nos la mató un policía hace 10 años y seguimos en la impunidad porque avanza, etcétera. Y según la narrativa que nos han contado, presuntamente, la única mujer trans de la policía entró a una droguería. No estoy haciendo un descargo ético ni moral, ni más faltaba. Si se cometió una falta hay que sancionarla, pero la rapidez de la policía, o sea, parecía la policía de Estocolmo. O sea, eso, la cogieron, la investigaron, la sancionaron 11 años, o sea, etcétera. Y ustedes dicen, esa doble moral del Estado hace que el movimiento LGBT desconfíe. Y también de la sociedad, porque naturaliza la violencia contra nosotros y nosotras. Le hacen el cubo cada que mata a una trans. ¿Qué dicen los comentarios de los lectores? ¿Quién sabe qué estaba haciendo? Es que los LGBT son horribles. Y la sociedad muchas veces con esas expresiones avala la violencia. Entonces, el reto que tenemos ahí con la sociedad y el Estado es ganar la confianza. Y la confianza se gana con 4 acciones. Primero, con reconocer la importancia de la transformación. Colombia es una sociedad estructuralmente prejuiciosa. Cierren los ojos y cuenten hasta 10 y se van a dar cuenta que todas y todos ustedes tienen un prejuicio ahí amarrado. Lo tienen ahí amarrado. Uno tiene prejuicio cuando uno coge un taxi y uno mira inclusive la estética del taxi y así llena de prejuicios. Uno mira al taxista y dice, voy a llegar tarde. Se ve que corre bajito, o este señor no me va a permitir llegar porque es muy acelerado. Estoy poniendo cualquier ejemplo tonto que se me ocurre. Pero no hay nada más, somos una máquina de reproductora de prejuicios todo el tiempo. Y eso legitima la violencia. Y la violencia es muy grave, inclusive la violencia verbal y simbólica. Es gravísima, es gravísima. En segundo lugar, además de transformar, requerimos reconocer la importancia de la pluralidad. Ese no puede ser el país de unos sí, de otros no. Por eso la verdad debe ser catalizadora. Es decir, que sintamos en un momento que mi diversidad sexual, que mi orientación sexual no importa porque me dan un trato de ciudadano en la dignidad. La gente cada rato nos dice, pero ustedes ¿por qué son tan monotemáticos y por qué tienen que ponerlo LGBT en todas partes hasta que la igualdad sea una costumbre? Hasta que mi vida sexual no sea motivo de discriminación. Tercero, requerimos que se sepa que este es un país de los territorios, de las regiones, de las periferias. Porque también hemos construido una narrativa LGBT de las clases medias, de los hombres gays adinerados. Entonces, como hay discotecas gay y pone la banderita multicolor en julio, entonces ya esta es la capital de la inclusión social. En la última feria de turismo de Madrid había un stand de Barranquilla en la zona LGBT. Y decía, Barranquilla, la ciudad más incluyente de los LGBT en América Latina. Yo armé allá una pelotera porque dije, eso no puede estar pasando. Eso no puede estar pasando porque yo vivo en esa ciudad y eso no es vida real. Entonces necesitamos pasar del dicho al hecho. Por supuesto, y eso no se hace simplemente porque tengamos una alcaldesa lesbiana o porque la alcaldía el Día del Orgullo ponga la banderita en la página web. Eso está muy chévere y hay que seguirlo haciendo. Necesitamos que la vida de las personas LGBT, particularmente en la periferia, sea dignificada. Y el cuarto argumento que tenemos que avanzar para las garantías de no repetición, que es esta tarea que tiene la Comisión de la Verdad, es renunciar a todas esas narrativas violentas que hemos naturalizado en nuestra sociedad, sobre todo simbólica y verbalmente. Hay un asunto en la manera de hablar, de posicionarnos. Por eso esto de ponernos en tránsito, que es la meta de estos textos, es que aquí toda Colombia, con este informe de la Comisión de la Verdad, tiene que dar un salto a transformar esta cultura nuestra patriarcal, homofóbica, misógena y excluyente en una cultura donde reconozcamos que la diversidad es nuestra mayor cualidad
y no es un defecto. Y de esa manera, situaciones como la del Paso Cesar tendrían que engrosar a la comunidad como un gran acto, y ahí vuelve y juega el arte, y ahí vuelve y juega el Centro Cultural Cayena. Y a mí me alegra mucho escuchar que la Comisión de la Verdad va a posesionar su informe desde el arte. Es que el arte finalmente transforma, y el movimiento LGBT usó el arte como una manera de resistencia. O miren el Carnaval de Barranquilla, o miren el Caimán Cienaguero de Ciénaga, o miren la fiesta novembrina de Cartagena. Un montón de espacios de resistencia en medio de la cultura, donde el movimiento LGBT dijo: aquí estamos y aquí nos reinventamos. Y si no es ese país el que pensamos, nos va a pasar como El Salvador, que cuando hizo su balance 10 años después del acuerdo de paz, se dio cuenta que si bien ya vivía en paz, era un país más misógino, más homofóbico, más transfóbico, más racista y más excluyente, y así la paz no funciona. Muchas gracias, Wilson. Definitivamente Colombia está en tránsito, y en tránsito a partir de una verdad que nos va a ayudar a transformarnos. Nos quedan unos minuticos para hacer unas preguntas. Si alguno de los presentes en el auditorio, alguna persona quiera hacer una pregunta a Clara Valdés, a Wilson Castañeda, o a mí si quieren también. Si tienen alguna inquietud o quieren pronto que profundicen algo, tenemos unos minuticos más. Y si no, pues les agradecemos mucho por estar presente en este auditorio, pero también le agradecemos a las personas que se han conectado a través de esta transmisión. Que esperamos que hayan tenido algunos insumos y algunos elementos para tener claridad sobre lo que vamos a dejar como Comisión de la Verdad al país. Vamos a dejar un informe de la verdad que es un grano de arena a esa construcción de paz que le está haciendo toda una apuesta en este momento de justicia transicional que vive el país a raíz de los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y la FARC. Es un momento de transitar hacia un futuro posible construido entre todos. Muchas gracias. Gracias, y yo quiero recordarles esta tarde, o invitarlos esta tarde, tenemos una charla sobre la estigmatización de la protesta, que tiene que ver con todo esto que nos pasó al país durante mayo, junio, con los paros estudiantiles. Y bueno, queremos hablar sobre eso con dos personas que están muy metidas en el tema. Así que nada, los invitamos esta tarde también. Gracias. Gracias, Alonso. Gracias, Will. Se nos fue. Yo pensaba que me iba a ser más corto, pero en realidad fue muy bueno. O sea, ustedes son poderosos. Muy bueno, claro. Creo que quedan cosas como siempre pendientes, pero... ¿En serio? ¿No fuiste antes? Quería salirme, pero la cámara tenía el teléfono. No, yo no sé ni siquiera la transmisión porque traté de ponerla y no di para bajar el volumen. No, pero chévere. Óyeme, queda muy... Mira, mucha. Hay una... ¿Nos va a tomar una foto? ¿Con tapabocas o sin tapabocas? ¿Con tapabocas? La gente se pone brava. Ay, que no usan, que la gente en la comisión no. Y estamos aquí, distanciamiento social. Ay, bueno, me ha alegrado mucho esta conversación. Nosotros sí nos fue a buscar el rollo, se le acabó el rollo. Oye, a mí me encantó tanto la entrevista que hicimos en Valledupar con 15 personas allá y las mujeres. No, que eso ha sido fabuloso, Clara, todo esto que hemos hecho